Hola, soy Cristina Requena, bienvenidos al Showroom de Artemisia. Hoy les presento la obra de Guillermo de Angelis y su exposición Lo que las flores callan, que pueden ver en la galería hasta finales de enero. Guillermo es uno de esos autores que hacen lo que se llama fotografía de autor, esa fotografía en la que las reglas tradicionales se desvanecen en favor de la intención artística. Son muchas las veces que le he escuchado decir aquello de que las normas se respetan o se transgreden, pero nunca se ignoran. Guillermo es de origen argentino y antes de empezar su trayectoria fotográfica estudió diseño, estudió arquitectura y estudió filosofía. Sin duda el diseño le aproximó al color, a la composición, a las bellas artes. La arquitectura le aproximó al mundo del espacio, a la abstracción, al contexto, y estoy convencida que la filosofía le facilitó esa mirada tan particular que tiene del mundo que le rodea. Les decía que él se desprende de toda esa carga técnica en favor de una cuestión ya no solamente visual, sino que me atrevería a decir una mirada muy poética. Lo voy a tratar de explicar con sus propias palabras. Lo cito literalmente y dice así: en algún lugar de esta desaforada e insustancial carrera por la aprobación que existe en el ámbito de la fotografía, se ha dejado de lado algo que afecta a la narrativa de nuestras imágenes. A fuerza de una aparente eficacia, se ha arrancado la belleza, lo sublime. Se ha dejado de interpretar el mundo para solo mirarlo y se consigue, por ende, un resultado estereotipado, reconocible, plano, domesticado, una mirada sin un punto de vista personal. Y prosigue: ver, más allá de mirar, implica experimentar, titubear, tartamudear. La creatividad no es un don innato, sobrevive con curiosidad, con conocimiento, pensamiento crítico, esfuerzo. Leer es esencial. Leer imágenes, por supuesto, pero también textos. Como ven, él se sustenta poco en la tecnología, evidentemente, utiliza sus conocimientos técnicos, pero el detonante, aquello que a él le motiva a su trabajo creativo es siempre una melodía, unas palabras de un texto, incluso una pintura, todo lo que le genera un estímulo, una cuestión que le ha sensibilizado y que le ha hecho desarrollar un concepto. Y esa idea, es ese concepto el que él trata de plasmar plásticamente a través de su trabajo. En la home de su página web tiene una cita de Paco Vega que creo que responde mucho a la proyección que él ha seguido y a cómo ha ido desarrollando su carrera como fotógrafo. Y dice así: vaya mucho al cine, vea muchas obras de arte, lea mucha poesía y después, en 2 horas, yo le enseñaré a hacer fotos. Creo que es así como Guillermo siempre trabajó, desde ese estímulo que le despertó esa curiosidad y que le llevó a realizar su trabajo plástico. Desde el principio de su trabajo, de su carrera, apostó por pequeños formatos, por fotografías pequeñas, y es un autor que empezó haciendo color, pero que muy pronto se dio cuenta que su manera de expresarse era a través del blanco y negro. En esa particular búsqueda de lo esencial, de los lugares más comunes, el blanco y negro de alguna manera le ayuda a transmitir no lo que ve, sino cómo él lo ve. Creo que la falta de información del color es una herramienta porque cambia nuestra percepción y al artista le facilita que el espectador se posicione de una manera distinta delante de la fotografía, porque le permite de alguna manera un espacio más amplio para que deje volar su imaginación. Fue Brancusi quien dijo: la simplicidad no es un fin en el arte, pero generalmente llegamos a la simplicidad a medida que nos acercamos al verdadero sentido de las cosas. Y creo que esto tiene mucho que ver con el trabajo de Guillermo. Guillermo lleva 10 años con una trayectoria profesional en el mundo de la fotografía y son muchas las revistas que se han aproximado a él para hacerse eco de su trabajo y dedicarle amplios reportajes. Revistas como, por ejemplo, Camera Labs de Rusia, Accurator de Estados Unidos, Art Magazine de Dinamarca, Samart de Eslovaquia, Artépoli también de aquí de España, Fotocool Magazine de Austria, Photo Magazine de Brasil, Viart de Francia, en fin. Obviamente su carrera internacional se sustenta más allá de los reportajes en magazines especializados en sus exposiciones. Él empezó a exponer en Argentina, pero rápidamente pudo hacer el salto a México y desde aquí fue que encontró la oportunidad de exponer en Estados Unidos. Desde entonces tuvo la oportunidad de desarrollar su trabajo en distintas galerías de Europa y desde hace 7 años tiene una especial relación con Japón, con quien conecta de una manera especial con el público de aquel país y expone regularmente desde entonces.
Les decía que todo su trabajo se ordena en series fotográficas. Estas series, cada una de ellas responde a una premisa, a esa idea, a ese concepto que les decía que él pretende desarrollar. Series como El aire entre las nubes, La ausencia en la fotografía, haikus, alusiones, Aquí y ahora. Como ven, los nombres de las series son muy especiales, pero no solamente eso. Dentro de cada una de estas series, estas fotografías tienen entidad por sí mismas. Todas tienen un carácter muy marcado, aunque todas respondan a un mismo concepto. Sin embargo, tienen su propia individualidad. Y viene marcada también por el título de estas imágenes: Epifanía, Euritmia, Los amantes, Inocencia. Cuando a Guillermo se le pregunta por qué tanto interés en las palabras, siempre responde que le resulta difícil transitar solo por calles unidireccionales, que no puede simplemente centrarse en lo visual o en las palabras. Lo dice de la siguiente manera: cuando leo, vuelan a mi cabeza miles de imágenes, y cuando veo una imagen, de la misma manera, un ovillo de palabras. Como verán, los títulos son muy importantes, pero no exclusivamente los títulos. El tamaño de la fotografía para Guillermo también es esencial. Él siempre pretende fotos pequeñas porque lo que quiere es que el público tenga que acercarse para mirar esa imagen. De alguna manera pretende que haya un verdadero diálogo. Es como si la fotografía quisiera susurrar algo al oído de su espectador. De la misma manera, esas fotos pequeñas siempre se encuadran en passepartouts de grandes tamaños, con un marco bastante grande. La pretensión es simplemente encontrar un espacio de aislamiento entre una fotografía y la siguiente, para que el espectador realmente tenga ese momento de intimidad y esa manera de poder aproximarse a la fotografía. Alguien dijo: cuando dibujas una rama, debes escuchar el sonido del aire. Y yo creo que eso es exactamente a lo que responde el trabajo de Guillermo. Antes de hablarles de la serie Lo que las flores callan, me gustaría recordar unas palabras del maestro Luis Eduardo Aute que le dedicó a Guillermo después de ver uno de sus trabajos, y dice así: se supone que la mayor aportación que pueda hacer un artista sobre la realidad que le ha tocado vivir es su personal mirada radicalmente poética sobre esa escenografía de espacios ausentes de personas. En este sentido, la obra fotográfica de Guillermo de Angelis es paradigmática. El objetivo de su cámara es pura subjetividad en cuanto a que su mirada es la protagonista conceptual y esencial de su relato poético sobre la irrealidad, como debe ser y como debe hacer un poeta creador de imágenes. Si nos centramos ahora en esta exposición, Lo que las flores callan, de nuevo estamos frente a un trabajo íntimo, delicado, esta vez con un formato menos cuadrado, más rectangular y producido bajo el revelado químico. Cuando yo conocí a Guillermo hace 6 o 7 años, una de las primeras fotografías que vi suya fue esta, Eterna cadencia. Como ven, es esta inocente flor con una especie de rítmico movimiento muy suave. Es una fotografía que me sedujo. Le pregunté si podía tenerla en la sala para exponerla y me comentó que esta en concreto no, que no sabía ni cómo ni cuándo formaría parte de una serie, pero que esta flor debía preservarla. Eso fue hace algún tiempo y hace unas semanas me comentó: ya está. Ya lo tengo. Y me dijo por primera vez el nombre de esta exposición, Lo que las flores callan. A lo largo de este tiempo él ha ido haciendo este tipo de fotografías sin saber muy bien por qué. Ha sido una serie como que se ha ido cocinando a fuego lento. Ha sido más inconsciente que consciente. Yo creo que él cogió ese motivo tan clásico como son las flores, esas eternas musas, y lo llevó a su terreno particular. Estamos acostumbrados a ver pues esos jarrones, esos bodegones de flores, ¿no? O esos vanitas o esos paisajes impresionistas. Guillermo, como siempre, lo pasó por el filtro de su particular mirada y fue tomando esta serie de fotografías que le pareció en un momento dado que ya sí, que ya funcionaban, que ya dialogaban, que ya encajaban perfectamente, ¿no? En el momento en que le pregunté a qué respondía esta serie, me vino a decir que se habían convertido de alguna manera en testimonios de esta realidad incierta en la que estamos viviendo. Más o menos fue esto lo que me dijo. Frente a un mundo hostil, las flores, indefensas, florecen igualmente, minúsculas y frágiles. Saben que el futuro es desdichado y aún así crecen, perfuman, embellecen, resignadas, pero igualmente constantes y tenaces. Todas y cada una de estas flores son flores sencillas, nada extravagantes. Creo que una vez más ha tratado de poner sobre la mesa la oportunidad que cosas sencillas, simples, pueden aportarnos muchísima belleza, pueden ser el motivo principal de cualquier trabajo artístico.
Una de las cosas que ha hecho constantemente Guillermo en las visitas guiadas es citar a Thoreau, y lo hacía con esta frase: una de las cosas más atractivas de las flores es su hermosa reserva. Supongo que será por eso que las flores callan. En fin, creo que una vez más les decía, la simplicidad, la protagonista de los trabajos de Guillermo, esa simplicidad que nos invitan a hacer esa pausa, ese descanso, pero no para evadirnos. Yo creo que es todo lo contrario, es una oportunidad o una especie de estrategia para no decaer y para reivindicar una vez más la oportunidad de cosas bellas que tenemos a nuestro alrededor y que constantemente pasan desapercibidas. Bien, lo voy a dejar aquí. Una vez más les invito a que vengan a conocer la exposición en directo. Estará hasta finales de enero aquí en Galería Artemisia, y no me queda más que desearles un feliz 2022 para reencontrarme con ustedes en el próximo vídeo.